Bueno, mil gracias. Con los buenos días, vamos a empezar con el debate, a darle tiempo a los demás compañeros. Agradecer al ministro Gabriel Vallejo, agradecer al doctor Carlos Roberto Ferro, viceministro del Interior, y decirles pues que sabemos del compromiso del ministro. Sabemos pues que, como dicen las abuelas, la tercera es la vencida. Aquí ya estamos hoy y la verdad que es un debate juicioso, argumentado, en donde creemos pues que es muy importante para el país saber qué pasa con estos crímenes ambientales. Creemos que hay unos vacíos frente a lo que se va a desarrollar en La Habana, y creemos que también es importante que el país sepa cómo va a operar el gobierno y cuáles van a ser los pasos a seguir. Aquí no vamos a hablar de nuevos tribunales, no vamos a hablar de nuevos modelos de justicia, ni de justicia transicional, ni de penas restrictivas. Aquí vamos a hablar de estos crímenes que afectan al campo, que afectan al campesino, estos crímenes que de alguna forma son ocasionados por los nuevos campesinos de Botas, afectando a los campesinos de Alpargatas. Creemos que no vamos a hablar de una paz imperfecta, no vamos a definir si es una guerra perfecta, y en resumidas cuentas lo que queremos es decirles que es importante que el país sepa y conozca para dónde van estos diálogos y qué tiene que ver el tema del medio ambiente. Para continuar con el tema, vamos a interactuar con el hashtag FARC Enemigo Ambiental, en donde pues esperamos que de alguna forma, si hay alguna pregunta, que la podamos hacer y podamos interactuar aquí con los ministros. Tenemos que agradecer especialmente a la Comisión Quinta su apoyo aquí incondicional, el cambio del computador y demás cosas que ya pudimos trabajar. Entonces hay que hacerle el reconocimiento aquí a toda la comisión que nos ayudó, obviamente a los canales RCN, Caracol, Semana, CMI, El Espectador, El Tiempo, Ecopetrol, que sirvieron de insumo para este debate. Vamos a manejar este debate en tres ítems importantes. Creemos que son los que le atañen al país. El primero será el derrame de petróleo, el segundo tendrá que ver con la minería ilegal y el tercero tiene que ver con los cultivos ilícitos. Así pues, empezaremos con la primera modalidad, que tiene que ver con los derrames de crudo que afectan los ecosistemas del país. Vamos a arrancar con un video, cortesía de Caracol, y en donde pues ya veremos cómo operamos al respecto. Noticias Caracol. Desde ahí se ve cómo los trabajadores de Ecopetrol, en compañía de centenares de habitantes de la Ribera del Mira, intentan contener y recoger el petróleo derramado por cuenta del atentado de las FARC. Es una capa de unos 8 centímetros de espesor que baja a lo largo de 100 kilómetros del río Mira. Con los guardacostas de la Armada Nacional llegamos hasta una de las barreras de contención. El panorama es desolador. Buenas, ¿cómo están? Quiero mostrarles la densidad del material que está cayendo acá en el Mira. Es una capa espesa, absolutamente espesa, de petróleo, que está envenenando los pescados, que está acabando con el mangle y que está acabando con la supervivencia de todos estos habitantes que en compañía de Ecopetrol intentan por todos los medios tratar de contener este derrame generado por las FARC. Con balde se recoge el petróleo. En medio de esta tarea, que se prolonga entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde, aparecen los pescados muertos. Dicen en la zona que no hay comida ni agua para la gente. 76 años y no había visto una extraordinaria esta como la están haciendo ahora. Pues ahorita pues estamos sintiendo ese tormento.
Son dos los atentados de las FARC contra el oleoducto trasandino que han afectado fuentes hídricas en Nariño en los últimos días. El primero ocurrió el 6 de junio, que provocó el derrame al río Rosario de cerca de 84.000 galones de crudo, y el otro, el pasado 21 de junio, al río Mira, lo envenenaron unos 400.000 galones de petróleo. También tuvimos la oportunidad de sobrevolar el río Rosario, en donde se retiró una gran cantidad de crudo, pero en este se mantienen varias trazas de petróleo, sobre todo en sus riberas. El daño ecológico ocasionado en esta zona de Colombia por las FARC podría tardar en repararse unas 5 décadas. Bueno, pienso que el video habla por sí solo. Vamos a hacer un breve recorrido por los departamentos más afectados. Datos del primer trimestre que tenemos de Ecopetrol solamente de mayo a julio, y empezaremos por el Putumayo. El 31 de mayo, Orito, boleadora del oleoducto Churuyaco. El 31 de mayo en el Valle del Guamués, el Pozo Loro 8. El 6 de junio en el Valle del Guamués también, el Pozo Loro 1. El 8 de junio en Orito también el oleoducto San Miguel, y ese mismo 8 de junio el retén ilegal en Puerto Asís, que deja el vertimiento de 200.000 galones. Vamos a ver también un mapa de la infraestructura petrolera según datos de Ecopetrol. En norte de Santander, el 19 de abril en la vereda Cubugón, en Toledo, primer atentado de este trimestre al Caño Limón Coveñas. En norte de Santander, el 7 de junio, el pozo en Tibú, el pozo T30. En Nariño, el 6 de junio, en Tumaco, la voladora del oleoducto trasandino y la contaminación del río Rosario. El 21 de junio, es decir, 2 semanas después, nuevamente la voladora del oleoducto trasandino y la contaminación del río Caunapí. Este mapa de atentados que tenemos como base de Ecopetrol es a lo largo del año, pues evidencia un ataque sistemático, evidencia un ataque continuo a la infraestructura petrolera del país. El 8 de enero, en la vereda Piluales del municipio de Mayama. El mismo 8 de enero en la vereda Chambú del mismo municipio de Yamama. El 27 de mayo en la vereda El Pinde de San Andrés de Tumaco. El 28 de junio en la vereda Berlín en el municipio de Barbacoas. El 7 de junio, el kilómetro 85 de la vía San Andrés Tumaco. Y el 8 de junio en la vereda Pambil en San Andrés de Tumaco. Como ustedes pueden ver, es un ataque continuo, no es un ataque esporádico, que lo que hace es acabar con los ecosistemas del país. Dentro de eso hay 2 atentados que son emblemáticos, digamos que los tomamos como referentes, y vamos a tomar solamente 2, el que pasó en Tumaco, Nariño, y el que pasó en Puerto Asís, Putumayo. El de Tumaco, Nariño. En Tumaco, Nariño hablamos de 410.000 galones vertidos a la quebrada Pianulpí, que desembocan al río Mira, y que dicho río abastece de agua pues a gran parte de Tumaco y a las veredas aledañas. La madrugada del 22 de junio, ese ataque terrorista deja una huella imborrable en el Pacífico colombiano. Ese atentado de las FARC tiene al país al borde de una de las primeras catástrofes ambientales de su historia, y el derramamiento de esos 410.000 galones de crudo en las fuentes hídricas, pues obviamente deja graves afectaciones a los ecosistemas, a los ríos, y deja sin agua potable a 160.000 personas. Para tener una dimensión de cuántos son 410.000 galones, ministro, eso sirve como para tanquear 30.000 camionetas, y este daño ambiental, dicen los entendidos, duraría 50 años en poderlo reparar. Pero a veces uno no dimensiona la magnitud del desastre, y habría que ver cuánto en teoría y en práctica son
410.000 galones. En el entendido que una piscina olímpica tiene 25 metros de ancho, 50 metros de largo, 2 metros de profundidad y le cabrían 2.500.000 litros de agua, pues la dimensión de esta catástrofe dice que tendríamos que llenar 33 piscinas de estas para ver el vertimiento de lo que se hizo en esta catástrofe en Tumaco. La otra gran catástrofe que es insigne de este debate es la acaecida en Puerto Asís, Putumayo. Madrugada del lunes festivo 8 de junio, vísperas del Corpus Christi, guerrilleros del Frente 48 de las FARC del Broque Sur interceptan una caravana de 25 tractomulas, obviamente retenidas ilegalmente, y obligan a derramar el contenido en la vía. Estamos hablando de un derrame de 5.000 barriles, quiere decir que son algo más de 200.000 galones de crudo, en donde Colombia Energy, el consorcio afectado, dice en su boletín que se contaminaron cuerpos de agua que surten líquido vital a las comunidades residentes, causando graves daños ambientales, tanto en la flora como en la fauna. Nos hicimos a la tarea de recoger en un trabajo de campo una de las personas afectadas en La Hormiga, Putumayo, en donde fue de las que presenció este tipo de atrocidades de las FARC, y en donde quiero que escuchen ese testimonio. Yo estaba en la casa haciendo la comida, he lado de trabajar, de vender negocio, y llegué a hacer cuando la primera bomba fue a la 1:20 de la tarde. Y en ese estuve sonando con unas bombas y me dieron 4 bombas. A los 5 minutos hábiles quedó todo hecho nada. Quedó pues un tema negro. Habían pollitos, pero las casas fueron 2 casas quemadas. Y de ahí para abajo todo lo que un plátano quemado, todo. Todo pues se volvió nada, pollitos muertos. Hace un señor que iba a bajar un carro lleno de pollos y también los agarró los pollitos. Yo salí a correr cuando logré las llamas antes de que me cogiera. Antes que la candela me cogiera, y igualmente a los 5 minutos hábiles llegó ahí. No pude sacar nada, ya todo lo quemado. Pues ahí en el momento que yo le estoy hablando, la prioridad que más tuve ahí fue yo. Y también pues el bote que viene haciendo un bote que viene siendo contaminado, ¿sí? No solamente quiere ser mi casa, se quemó y ya se quemó y pues no, sí hay daños antes. Y cayó en petróleo la contaminación del agua o de las tierras, claro que se contamina bastante. ¿Usted puede volver a sembrar después o no? Ya sale la matica chiquita, ya sale muy feita, ya sale fría, pero ya sale chicosita, porque si usted tiene una mujer bien maltratada, la tiene achilada, así sale. ¿Y cómo queda el agua entonces después de una En azul queda golosa, queda medio grasa. Bueno, el testimonio, aunque no es muy nítido, pues sí evidencia de las personas lugareñas que de alguna u otra forma sufrieron los embates de las FARC en este atentado. El panorama del atentado es un panorama desgarrador por demás, desolador. Se está hablando de 14.000 pescadores que perdieron su sustento, se habla de una crisis ambiental y humanitaria y de una tragedia tal vez dantesca. 2 ríos afectados, las mismas 160.000 personas afectadas por el agua, 36 kilómetros del río contaminados, y ahí evidenciamos cómo la mancha de crudo ingresa hasta la bahía de Tumaco casi 10 kilómetros.
Vamos a ver un video que inclusive es inédito nuestro, en donde se nota el momento en que los guerrilleros paran las tractomulas y hacen el vertimiento de estos 610.000 galones a las fuentes hídricas. Bajémosle al video, si causa fastidio en estos momentos. Imagínense cómo sería cuando derraman 25 tractomulas de esas y en donde quedan 610.000 galones vertidos a las fuentes hídricas, en donde podemos evidenciar que el daño es de incalculables proporciones. En ese momento, ministro, usted que estuvo por allá, voy a retomar unas palabras suyas del 24 de junio. Con base en lo que usted vio, no sé si dimensionaba en ese momento la tragedia tan grande. No sé si de pronto al principio pensó que no podía ser tan grave el tema, pero escuchemos sus palabras del 24 de junio. Le quiero decir al país, aquí se han generado unos daños ambientales muy delicados, daños ambientales que van a durar muchos años para poder ser recuperados. Hoy tenemos aproximadamente 3 humedales muy afectados, tenemos un pequeño río afectado, posiblemente 7 humedales que en el transcurso de este tiempo se puede haber afectado. Y obviamente esto trae unas consecuencias adicionales desde el punto de vista de la ganadería, desde el punto de vista de las actividades domésticas de esta población. Bueno, en la siguiente imagen, el río Mira, teñido de negro, demuestra la afectación de ese río después de los 410.000 galones vertidos, y se notan los intentos por detener el avance del crudo en el río. Ahí la imagen nota que es inexorable el paso del petróleo contaminando el río. Los ríos que las FARC pintaron de negro es una desoladora consecuencia de lo que viene pasando a través del tiempo con todas las fuentes hídricas. Esta imagen muestra el crudo llegando al Océano Pacífico. Se da uno cuenta pues que si esa es la bahía de Tumaco, pues ustedes se podrán ver las afectaciones tan desoladoras que tiene este tema. Desde el año 86, que el ELN ataca por primera vez el Caño Limón Coveñas y vierte a los ríos y a las cuencas hídricas, podemos decir que a 2014 el deporte nacional de las FARC fue pegarle al Caño Limón Coveñas, haciendo un estudio y digamos trayendo a valor presente lo que le ha costado al país. Tenemos que decir que son casi 4.120.000 barriles que se han vertido a las fuentes hídricas, que si vuelvo y le digo, traemos a valor presente en un WTI de hoy, superaría individualmente el presupuesto de casi 7 ministerios, para que nosotros sepamos de cuánta plata y de cuánto dinero estamos hablando. Estos crímenes de guerra contra el medio ambiente, pues hay que decir que no son novedad. La guerrilla optó como una táctica militar la voladora de oleoductos, y tendríamos que hacer un símil
frente a lo que pasó con Saddam Hussein en el año 91, el derrame en las costas de Kuwait, si ustedes se acuerdan, en el Golfo Pérsico. Millones de galones de crudo se prenden en unas refinerías y cerca de 700 pozos petroleros se prenden en esa bahía, en la denominada Operación Tormenta del Desierto, en donde impedían pues que las fuerzas de la ONU llegaran y el señor Saddam Hussein pensó que esa era la mejor opción. Es el peor derrame de crudo en la historia del mundo. Esas acciones de Saddam Hussein tipificarían como crímenes de guerra si de pronto el Estatuto de Roma en su momento estuviera vigente y se calificaría como un acto terrorista. Esta imagen muestra Kuwait 24 años después de esta tragedia ambiental. Estas imágenes de Discovery Channel News nos muestra cómo es el paso del tiempo y que la tierra jamás logrará recuperarse después de estos holocaustos. Estas son lecciones aprendidas que tenemos que ver para nuestro caso colombiano. Si bien es cierto, los atentados de las FARC en números no cuantifican la magnitud de los daños, sí podemos decirle pues que hay unas cifras importantes. En 2013, 259 atentados terroristas, en 2014, 141 atentados terroristas, de esos cuales 130 pertenecen a las FARC, o sea, son atribuidos a las FARC, es decir, el 92%. En el 2015, 49 a la infraestructura petrolera, solamente el primer semestre. En una tabla del Ministerio de Defensa, vemos que en el entendido que de 2005 a 2010 decrece, hay que ver del 2011 al 2014, pues también empieza a crecer un poco. Insistimos, esto mide el hecho, mas nunca medirá el impacto que eso causa al medio ambiente. En la siguiente diapositiva veremos la vía que conduce a Puerto Asís. Ahí se evidencia claramente el derrame de los 200.000 galones y se preguntaría uno si ese es un acto terrorista o no. Tendríamos que ver cómo lo califican dentro de estos diálogos o nuevos diálogos de La Habana. El siguiente es un video que lo tomamos de CMI, es otra modalidad de contaminación al robo de los oleoductos, es el almacenamiento de crudo en piscinas artesanales improvisadas que pues obviamente terminan contaminando el medio ambiente. Se podría decir que la FARC Petroleum Company son los nuevos Beverly ricos del país, si tenemos en cuenta pues que han adoptado esta nueva modalidad. Veamos el video de CMI, por favor. Una grave emergencia ambiental se registra en la población de Tumaco, en el Pacífico nariñense, por cuenta de la extracción ilegal de crudo por parte de algunos grupos ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, más de 2.500 familias se han visto afectadas por la contaminación del agua. Estas impactantes imágenes muestran cómo los delincuentes están almacenando decenas de galones de crudo en piscinas improvisadas y al aire libre en las orillas de ríos, afectando directamente el medio ambiente en Tumaco, Nariño. Las extracciones ilegales se realizan mediante la instalación de llaves improvisadas con brocas de tungsteno, desde las cuales salen mangueras que conducen al combustible hurtado hacia sitios donde se lleva a cabo un proceso básico de refinación. De 10 derrames de crudo, 9 provienen de estas actividades ilegales. Según el Defensor del Pueblo, lo preocupante es el alto número de familias afectadas. En este momento hay más de 2.500 familias, hay incluso algunos centros educativos que están en riesgo y se han detectado más de 60 sitios donde los cuales el agua no es apta para consumirse. Los ríos de la zona más afectados por esta práctica ilegal son El Mira, Rosario y Cunapí. Bueno, hay que aclarar que ahí no es Cunapí, sino Caunapí, entonces, pero se refiere al mismo río. El derrame de la BP es un comparativo de un derrame emblemático en la historia reciente que tiene efectos funestos sobre el medio ambiente. Las sanciones impuestas por la compañía por la negligencia de lo que pasó en el Golfo de México, cuando el 20 de abril de 2010 a 912 kilómetros de México y a 60 kilómetros de Estados Unidos
explota una plataforma petrolera semisumergible, la plataforma Deepwater Horizon, espero que lo haya dicho bien, pues obviamente colapsa, ubicada en el Golfo de México, frontera entre Estados Unidos, Cuba y México. Este derrame libera al mar cerca de 4.9 millones de barriles, el equivalente a 210 millones de galones de crudo, que pues deja un impacto ambiental en ciénagas por el derrame en la desembocadura del río Mississippi, la afectación de casi 400 especies, la muerte de 2.624 animales, entre tortugas, delfines y miles de especies marinas. Para, digamos, contener esa contaminación, la BP tuvo que invertir cerca de 12 billones de dólares. Estas indemnizaciones por contaminación, solo para Estados Unidos, acuerda pagar 20.7 millones de dólares, y en donde uno se da cuenta pues que ese tipo de daños ambientales por lo menos tienen una sanción económica en esos países. Uno de los grandes interrogantes, ¿cuánto van a pagar las FARC por los delitos ambientales? En medio de todos estos diálogos de paz que están muy en boga hoy, se habla de reparación de víctimas, se habla de no repetición, se habla de dejación de armas, de justicia transicional tal vez, pero en ninguna parte se ha hablado de los pagos por daños ambientales o por las indemnizaciones que le han causado al país durante tantos años. Para hacer un comparativo, a la BP le costó 33.2 millones de dólares en abril de 2010. A la ExxonMobil, en el tema del derrame de Alaska de los 11 millones de galones de crudo, le costó 7 billones de dólares en marzo del 89. En la Drummond, si ustedes se acuerdan, cuando a la Drummond le dio por lavar el carbón en la bahía de Santa Marta, pagó una sanción cercana a los 7.000 millones de pesos, cifra de pronto irrisoria frente al daño ambiental en solamente enero de 2013. Y volvería uno a hacerse este gran interrogante en cuanto al daño ambiental que siguen haciendo las FARC. Se preguntaría uno si aquellas compañías pagaron, ¿qué dijo el señor Timochenko frente a no cumplir o frente a no resarcir ningún tipo de estos daños? Escuchemos qué dijo el señor Timochenko. Cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. En entrevista por el canal Telesur, el jefe de las FARC, alias Timochenko, dijo que no piensa pedir perdón a las víctimas de más de medio siglo de conflicto en Colombia. Aquí estábamos hablando de crímenes ambientales, digamos que los otros ya será tema y discusión de otro debate. Las FARC está catalogado como el tercer cartel en el mundo en narcotráfico. Si tampoco piden perdón, preguntaríamos todos en esta sala, ¿cuánto tendrían que pagar las FARC por esto? Y diría uno que hasta esta historia va a pagar 0 pesos, porque no está establecido en ninguna parte de los acuerdos que vayan a pagar algo. Después de ver solamente el tema del petróleo, quiero que les quede en el imaginario a todos si esto es justo, si se habla de justicia y si evidentemente tendríamos que ver algún tipo de acción frente a las consecuencias que deja solamente un ítem, que es el derrame de petróleo. Hablamos de décadas de recuperación, el derrame de crudo, entre otras cosas, pues los compuestos se evaporan, contaminan la atmósfera, el medio ambiente. Esa mezcla entre petróleo y agua deja un compuesto pegajoso que se propaga con rapidez en el agua, que el viento la esparce, que tiene una seria afectación a los animales al contacto. Estamos hablando de la piel en los humanos, del pelo en los animales, de las plumas. Estamos hablando de las agallas de los peces que murieron por asfixia, y también tiene una connotación grande, y es que evita que la luz llegue
a los sistemas subacuáticos y pues obviamente mata plantas y animales. Este no es un problema de unos cuantos peces muertos, esto es una destrucción de ecosistemas completos. En México y en Alaska los manglares y las costas nunca se pudieron recuperar. Los 410.000 galones del río Mira en los manglares de Tumaco y de las costas del Pacífico pues tampoco se pudieron recuperar. Vemos una imagen emblemática de un perrito en Tumaco totalmente bañado en petróleo y esta es una solamente de las pocas imágenes que pudimos captar para evidenciar la tragedia tan monumental que tiene el derrame del crudo. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Son efectos nocivos que van a afectar todas las especies a largo plazo. Se contaminan las crías, las especies tienen deformaciones severas. El derrame en el Golfo de México con aguas contaminadas de crudo, en los estudios más recientes dicen que dejó afectaciones a personas en la piel, e inclusive hay unos casos de pérdida crónica de la memoria de personas en el Golfo de México. Vamos a ver un video muy corto también donde el crudo sigue presente por décadas. 24 años después, el buque Exxon Valdez en las costas de Alaska, y en donde hay unas excavaciones en la playa y en donde se darán cuenta ustedes que después de excavar el petróleo sigue vigente. Es una publicación de New York Times que la pueden ver ustedes en cualquiera de los canales de YouTube en donde están montadas. Veamos el video. Estamos hablando de que este es un estudio hecho casi un cuarto de siglo después y en donde al excavar todavía se nota la presencia de crudos, por lo menos en las playas, donde el olor también pues es de ese crudo que durante muchos y muchos años ha permanecido en estas costas. Bueno, muy bien. El segundo segmento tiene que ver con otro de estos crímenes atroces de la FARC y tiene que ver con la minería ilegal y la deforestación. Hay una cifra que también quiero que quede aquí muy presente, y es que según estudios que se han hecho, la minería ilegal le deja a las FARC unas reservas de 42 arrobas de oro. Eso es más o menos 1.050 libras y digamos que traducido en los valores que estaría el oro hoy, estaríamos hablando de 51.000 millones de reservas, lo que equivale a 110.000 gramos, si lo pasamos al Banco de la República, de las reservas que tendría las FARC solamente en oro, solamente en oro. Y se preguntaría cómo no va a ser millonario o rentable este negocio, si estos actores al margen de la ley cobran por zonas de influencia a los propietarios de máquinas, si los ingresos por las dragas y las retroexcavadoras también tienen un costo, si cobran por la extracción de minerales, si cobran por los permisos de operación en las minas, si cobran por el ingreso de los insumos, las gasolinas, el ACPM y demás insumos. Obviamente no pagan impuestos que no se traducen en regalías, no se traducirán nunca en obras, mucho menos van a pagar pensiones, obligaciones laborales, riesgos y demás. Y diría uno, si un kilo de oro en el mercado vale alrededor de 110 millones, que obviamente es ilegal, y uno de coca está entre los 2 y 5 millones dependiendo, saliendo de Colombia, si va para Estados Unidos pues más, si va para Europa más, y si termina en Asia pues casi 4 veces el valor de lo que valdría producirlo en Colombia. Y entonces vemos una migración que poco a poco estos actores ilegales dejan de depender del narcotráfico y reemplazan este tipo de crimen por la cocaína, la reemplazan por los minerales. Y entonces vemos cómo vemos oro, vemos coltán y vemos tungsteno
que obviamente es más rentable que la droga. La minería ilegal en Colombia habla del 60% de extracción de oro, habla del 25% del coltán, que también es absolutamente ilegal, habla del 10% del carbón y habla por 5% del tuxteno. Bajaron los cultivos, la minería ilegal, según la ONU, manifiesta que es la nueva fuerza criminal por lo atractivo y obviamente por lo rentable que puede ser este negocio. Y también preguntaría uno, ¿la minería ilegal a costo de qué? ¿A costo de qué? Vamos a ver unos ejemplos claros de lecciones aprendidas en este estudio que hicimos. En el Putumayo, el Frente 29 de las FARC cobra $1.500 por el uso mensual de las retroexcavadoras. En el Caquetá, el Frente 49 cobra los cupos a mineros ilegales para dejarlos trabajar. En el Guainía, el Frente 16 extorsiona, busca oro y coltán en la serranía del Naquín, en el río Inírida, en el Venado, en Zamurro. A solo 200 kilómetros de Puerto Inírida hay una gigantesca mina que controla el Negro Acacio. En Nariño, la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, en una alianza macabra con el Frente Comunero del Sur del ELN, pues operan estas minas ilegales. Este control y la producción de la maquinaria de minería ilegal da más o menos $600.000 mensuales por explotación de minas. En el Cauca, el Frente 29 de la FARC exige a los dueños de minas ilegales la vacuna para poder operar, y la columna Jacobo Arenas cobra hasta el 30% de la producción total. Adicional a estas anteriores cofradías, en el Chocó, el general Palomino habla que las FARC y los urabeños extraen metales preciosos y han arrasado más de 4.000 hectáreas de bosque, que en el proceso de restauración hablaríamos de casi 200 años para volver a recuperarlos. Hay una pristina coherencia narcoparamilitar y FARC en unos ideales que solamente se unen para arrasar los ecosistemas del país. En la siguiente imagen veremos las cicatrices de la cuenca del Chocó en minería ilegal. Es la foto de lo que deja después de lo que pasa con la minería en esta parte del Chocó. Muchos efectos destructivos de este flagelo son las herramientas, la forma de extracción, los químicos que generan pues grandes impactos ambientales. La segunda fuente de deforestación del país sin ningún tipo de control, la mayor causante de los daños a los ecosistemas. Y hay varios ítems frente a esta degradación de los ecosistemas. La primera es la degradación del suelo y la erosión, que tiene el uso indiscriminado de dragas, excavadoras de forma irresponsable, la degradación del suelo y del subsuelo, el movimiento de tierra sin ningún tipo de control. Eso hace que el terreno se vuelva particularmente inestable, el suelo se erosiona y esto es lo que produce los deslizamientos. La segunda es la afectación de las fuentes hídricas. La minería desarrollada en condiciones inadecuadas pues cambia cursos de los ríos, genera riesgos en las poblaciones aledañas, reduce los caudales, disminuye la capacidad de los drenajes de agua, fragmenta los ríos y deja una imagen como unas piscinas pequeñas. Ahí vemos lo que pasa con la minería ilegal en un río que no ha sido contaminado y el otro que ha sido absolutamente contaminado. El tercero es la contaminación por uso de químicos, y aquí en el uso de químicos vemos que el mercurio y el cianuro se vierten indiscriminadamente en las fuentes hídricas. Un estudio de las CAR, y voy a echarle una cuñita al ministro aquí, aplaudimos esa decisión de aplazar esas elecciones para después de elecciones. Creemos que fue una decisión que es importante y que coayuda pues a que estos
autónomas, corporaciones sean manejadas transparentemente. Pero les decía que las CAR en ese estudio ven que en los ríos del país hay presencia de metales pesados. Río arriba se practica la minería ilegal y ustedes saben que todos los que viven río abajo y que derivan su sustento o de la pesca o ya sea del agua para poder subsistir, pues se ven seriamente afectados. Ese efecto perverso pues acaba con la flora, la fauna, el envenenamiento de los ríos y los pobladores, pues vemos que causa en los seres humanos y en los animales serias afectaciones. El Bajo Cauca antioqueño, una de las zonas más contaminadas en el mundo por mercurio. Lástima que no está el doctor Echeverry, pero esa parte de Caucasia, el Bagre, Nechí, son históricamente una de las zonas más contaminadas por mercurio y pues ni hablar del cianuro, que ustedes saben que tiene efectos mortales tanto para los seres humanos como para los animales. Recientemente, en este fin de semana, si ustedes lo vieron en las noticias, pues se captura una banda ilegal de oro allá en el Tolima, doctor Gaitán, por allá en Ataco, Tolima, y doctora Flora en Aipe, y descubren pues que dentro de estos 12 capturados que producían casi 600 millones al mes y contaminaban 2 ríos, sacaban todo el sustento y la verdad no sabemos para dónde irían a parar esas sumas tan millonarias. Vamos a ver un video de los efectos del mercurio. Hizo un programa de su ministerio, doctor Vallejo, del programa Colombiva. Es un caso reportado por ingestión de mercurio y que causa pues deformación en seres humanos. Bueno, dejémoslo así nomás. Veamos entonces el tercer y último ítem que tiene que ver con los cultivos de coca y la deforestación. La destrucción del medio ambiente por cultivos ilícitos seguirá siendo también una modalidad irreparable a los daños del ecosistema. En un video que vamos a ver muy corto de la agencia EFE, demuestra las alianzas macabras de las FARC, no solamente en los procesos de minería, sino también en la producción de cocaína. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, pero su medio ambiente se encuentra amenazado de manera muy seria, sobre todo por causas como la minería ilegal, la contaminación del aire en zonas urbanas y el cultivo de la hoja de coca. Solo la producción de esta materia prima para elaborar la cocaína destruye cada año 300.000 hectáreas de bosque en Colombia. Ocho de cada 10 kilos de cocaína que se producen en Colombia son de las FARC. Según información de inteligencia militar, ese grupo guerrillero produce al año 200 toneladas de droga y tiene bajo su control 48.000 hectáreas de cultivos e innumerables rutas para el envío del alcaloide al exterior. Noticia en profundidad. Pese a que las FARC siempre han negado traficar droga, inteligencia militar tiene evidencias de que este grupo guerrillero incursionó al negocio desde la década de los 80 y actualmente controla el 80% del negocio en el país. Empiezan obviamente a apoderarse de la cadena del narcotráfico desde el cultivo hasta la producción y exportación. En algunas zonas como norte de Santander y Chocó se asocian con bandas criminales para controlar la producción y el tráfico de droga. Según inteligencia militar, las FARC tienen bajo su control 48.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el país. Pese a los esfuerzos del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, Naciones Unidas reveló que en el año 2014 las áreas con cultivos de coca aumentaron en un 44%. Bueno, estos cultivos de coca y la deforestación que se está viendo en las tomas, en un informe de los últimos 13 años habla de 290.000 hectáreas de bosque
arrasadas. Esta connotación da algo para tenerlo, doctor Inti, claro, es casi que el área de 2 veces Bogotá, es decir que se ha deforestado y se ha arrasado con bosques el área equivalente a 2 veces la capital de la República. Preguntaríamos también cuántos árboles se tendrán que talar o se habrán tenido que talar. Desde la década del 60, por allá el primer cultivo en el Guaviare o la Alexander, que allá fue donde empezaron a sembrar, el 82% de los cultivos pues se encuentran en Nariño, en Caquetá, en el Putumayo, en el Meta, en el Guaviare, en Cauca y en norte de Santander, y pues obviamente son efectos de los cultivos ilícitos. Esto es un estudio de la Universidad Nueva Granada. Habla de 5 y 6 ítems. El primero dice destrucción de la flora nativa, el agotamiento de la materia orgánica, o sea, del suelo, la erosión del mismo suelo, la alteración del pH de las corrientes de agua, la destrucción de las cadenas alimentarias y el retroceso para especies animales. El total desforestado en este periodo, estamos hablando de casi 15.000 hectáreas, dentro de las cuales el 54% corresponde al bosque primario, el 46% a las coberturas de bosque secundario y rastrojos altos. La mayor afectación, si ustedes se dan cuenta, se da en los bosques vírgenes, no solamente pensando que la deforestación es el problema, hay que ver que también esto ataca a los parques nacionales, ese uso indiscriminado de plaguicidas, de fertilizantes, de sustancias químicas de aquellos cultivadores que quieren acelerar sus procesos. Y uno pensaría, ministro, y diría, de esos 59 parques naturales nacionales, ¿cuánto han sido afectados por cultivos ilícitos? Tendría que uno decir que los 59 parques han sido afectados por los cultivos ilícitos. Hay presencia, hay 5.000 hectáreas, en el dato de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito evidencia la presencia de esos cultivos ilícitos. En el siguiente mapa vamos a ver que la deforestación de bosques versus la siembra de cultivos ilícitos es un mapa que está muy íntimamente relacionado. Hay relación directa entre la deforestación y los cultivos de coca. Colombia perdió en bosques a la fecha lo equivalente a 2,5 veces la superficie de Jamaica. Eso es lo que hemos perdido en bosques por estos cultivos ilícitos y por sembrar coca. Igual, los cultivos ilícitos de las FARC es la igual relación. Las cifras oficiales del grupo narcoterrorista de las FARC hablan que es el mayor actor armado ilegal con hectáreas de coca en el mundo, 69.123 hectáreas sembradas, de las cuales 40.000, casi 41.000 pertenecen a las FARC. Estos cultivos de coca coinciden pues obviamente a las áreas deforestadas y vamos a hablar de solamente unos 5 frentes. El bloque occidental de Alfonso Cano, que opera entre Nariño y Cauca, tiene 13.100 hectáreas. El bloque móvil Arturo Ruiz, que opera entre Cauca y Chocó, tiene 263 hectáreas. El bloque del Magdalena Medio, que opera en norte de Santander, Cesar y Antioquia, parte de Boyacá, tiene 4.175 hectáreas. El bloque noroccidental de Iván Ríos, que opera en Córdoba, Antioquia y Chocó, tiene 2.927 hectáreas. El bloque sur, que opera en Caquetá, Putumayo y Cauca, tiene alrededor de 8.470 hectáreas. Y el bloque oriental de Jorge Briceño, que opera en el Guainía, allá en su tierra, mi doctor Alexander, usted que es del retorno, tiene alrededor de 11.900 hectáreas sembradas. En estas imágenes lo que uno ve es que podría uno deducir si las FARC es o no un grupo terrorista dedicado a los cultivos ilícitos. Así haya voces disonantes del gobierno que quieran pretender que no son narcoparamilitares, tendríamos que ver y reflexionar al respecto. Es otra interrogante, y si esto se podría elevar al nivel o no de un delito conexo. En la siguiente tabla, en la siembra de cultivos ilícitos, veremos que hay una tendencia decreciente en 2013 y que crece en 2014 a 69.000.
cifra acorde con los estudios de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Sin embargo, en otros estudios de las oficinas políticas del control de drogas de la Casa Blanca, estiman que podrían ser mayores en 2013 y estarían cerca de las 80.000 hectáreas cultivadas. De eso hay un aparte importante de la revista Semana que habla del doble discurso entre las cifras expedidas por el gobierno y los cultivos ilícitos. Si hacemos un comparativo en un informe de la revista Semana Sostenible, para la obtención de una hectárea de marihuana hay que talar 1.5 hectáreas de bosque. Para una de amapola tocaría talar 2.5 hectáreas de bosque y para una de cocaína tocaría talar 4 hectáreas de bosque. Nuevamente el mayor depredador de los bosques en Colombia tenemos que decir que son las FARC. Vamos a ver unas imágenes del Parque Nacional de la Macarena, en inmediaciones entre Meta y Guaviare, allá que hacemos vecindad, doctor Alex. Correcto. Ahí vemos la deforestación. En la siguiente imagen del Parque Natural de la Macarena, en el Meta, vemos también cómo se afecta por la deforestación. Estos no son campos de golf, parecería que fueran campos de golf, no son campos de golf, son deforestaciones que han hecho la FARC a través de la historia en nuestro medio ambiente. Y veremos también en la Sierra de la Macarena también grandes hectáreas deforestadas y arrasadas por los cultivos ilícitos. Veamos en la Sierra de Nevada del Magdalena, para ir a otra zona, y vemos también pues la deforestación. Veamos la selva tropical en el Amazonas, también deforestada por los cultivos ilícitos, y veamos la última imagen en Amalfi, Antioquia. Lástima que no está aquí el doctor Nicolás, para que vea cómo se ha deforestado en otra de las latitudes el medio ambiente y los bosques. Y la última tiene que ver con la serranía del Naquén, allá en el Guainía, en donde pues también hay presencia de actores ilegales en la zona. Los efectos del cultivo de coca, pues obviamente arrasa bosques y selvas, es un inmenso daño ambiental, va encaminado con el calentamiento global. Estos son los pulmones del mundo, que son vilmente deforestados y en donde tendríamos que ver grandes consecuencias. El primero, la pérdida de la biodiversidad, efectos negativos contra el medio ambiente, la pérdida de hábitat de cientos de especies, 70% animales y plantas que no sobreviven por la deforestación. La segunda tiene que ver con la acidificación del suelo, es decir, la deforestación es un factor coadyuvante para el cambio climático. Los suelos de los bosques es húmedo, pero pues si no cubre su capa arbórea, pues se secarán rápidamente y los árboles que desempeñan ese papel del ciclo hidrológico, pues los harán como desiertos incipientes. La tercera tiene que ver con la generación de barreras, especies que intensifican por el cambio climático, es decir, la eliminación de la capa vegetal arrebata a los bosques y hacen que estos no encuentren sus pares para aparearse y obviamente acaban con muchas especies. Vamos a ver muy rápidamente una fauna en peligro, y estamos hablando de un caso colombiano, y hay que ver qué pasa con las especies animales, habría que ver qué pasa con los animales en vía de extinción, y vamos a ilustrar solamente unos casos. La tortuga laúd es la tortuga más grande del planeta en peligro de extinción, amenazada por la extracción del oro, eso es en Acandí, Chocó. El paso de las retroexcavadoras por esta zona, que entre otras cosas fue declarada santuario nacional, pues aplasta sus nidos y pone en evidencia la extinción de esta especie. La rana flecha venenosa dorada
tiene que ver también con una especie anfibia endémica en Colombia, amenazada principalmente por la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles. Ataca contra sus nichos y da al traste con la reproducción y de sus crías. El oso perezoso da la destrucción de su hábitat, la minería ilegal y la siembra de cultivos ilícitos. Es una especie arbórea, es decir, que crece en los árboles y vive obviamente en las cimas de los árboles, lo que pues dificulta su movilización. La nutria gigante es una especie de río endémica de la selva amazónica. En la Orinoquia se destruyen los ríos al llenarlos de mercurio y de cianuro, y pues también el uso indiscriminado de esas dragas para su hábitat y para su apareamiento. El delfín de rosado del Amazonas, lástima que no estén nuestros amigos aquí del Bichada, las dichosas toninas. Bueno, en Guaviare también tienen las dichosas toninas, o el delfín rosado, también se acaba por la minería ilegal y pues por el vertimiento a los ríos de estas sustancias. Estos son, pues digamos, casos de algunos de los animales que por esta actividad terrorista de las FARC, pues atentan contra el medio ambiente. Después de haber hecho este repaso en estos 3 ítems, pues tendría uno que ver cuáles han sido las acciones gubernamentales y tendría uno que ver dentro de los objetivos del milenio, resaltar algunas normas nacionales e internacionales que tienen o que tenían establecidas como meta en una obligación del Estado por proteger el medio ambiente. En el seno de las Naciones Unidas, fijado en el año 2000, el objetivo y el propósito de 189 países para el 2015 precisamente, habla del propósito 7, para solamente hablar de un propósito. Habla de los principios de desarrollo sostenible, las políticas y programas nacionales para invertir en la pérdida de los recursos del medio ambiente. La meta 7B dice que hay que reducir la pérdida de la biodiversidad, alcanzando para el año 2010 una reducción significativa de esa tasa de pérdida. Y la 7C dice que hay que reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios de saneamiento básico. Este año la ONU, en reunión con los nuevos objetivos de 2030, pues también hace algunas precisiones al respecto. Frente a eso voy a tomar algunas notas que en la pasada cumbre en Nueva York, tomando como base lo del presidente Santos, a finales de octubre en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, en el marco de la Agenda 2030, que refrenda aquellos compromisos que hicieron en Río +20 y habla de 3 ejes fundamentales. Estamos hablando de finales de octubre, que pasó hace algo más de un mes. Habla de 3 ejes y dice que tenemos que comprometernos en lo económico, en lo social, pero también en lo ambiental, y marca el tercer eje como un aspecto importante para desarrollar. El Papa Francisco, en esa misma reunión, y lo voy a citar textualmente, dice en su alocución: dañar el medio ambiente es dañar la humanidad. El mundo reclama de todos sus gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el medio ambiente natural. El ministro de Alemania, el embajador de Alemania, califica como un crimen ambiental el derramamiento de crudo sobre fuentes acuíferas, hecho que ha incurrido la guerrilla de las FARC en los últimos meses. El Consejo de Estado dice que el daño ambiental debe ser discutido en La Habana, y dice en uno de sus apartes: el Consejo de Estado le pide al gobierno nacional que en la agenda de negociaciones que se adelantan en Cuba con esa guerrilla se tenga en cuenta las violaciones a los bienes ambientales, a los ecosistemas y a la biodiversidad.
El Consejo de Estado pide también que se investiguen a las FARC por esos mismos daños ambientales, y la sección tercera de ese Consejo le solicita a la Fiscalía General investigar a los miembros de las FARC por su participación en delitos contra el medio ambiente. Estamos hablando el 15 de octubre desde 1996. Pero pues vemos que el fiscal general de la Nación, el doctor Montealegre, anuncia que a pesar de que hay algo más de 60 denuncias contra el medio ambiente, ordena la suspensión inmediata de la imputación de cargos en contra de los miembros del secretariado de las FARC. Esto mientras se adelantan el ajuste de la metodología frente al modelo de justicia transicional firmado en La Habana. Esos son datos que ustedes pueden, digamos, tomar, y donde pues le estamos diciendo las fuentes. La Corte Penal Internacional, hay que recordar que en el Estatuto de Roma una de sus normas dice, y se crea, entre otras cosas, para juzgar a quien cometa crímenes como el genocidio, como la guerra, como la agresión y que sean de lesa humanidad. Eso hace referencia también a los atentados perpetrados por las FARC al medio ambiente. Y dice, los crímenes de guerra, dice el estatuto adoptado en la ciudad de Roma, en Italia, el 17 de julio del 98, cuya reserva finalizó para el 2009 para Colombia, y tiene plena aplicación al país en su artículo 8º, 2b, en su inciso 4, que se considera crimen de guerra el lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al ambiente natural. Eso lo dice la Corte Penal Internacional y está establecido en su artículo que refiero textualmente. Y entonces tendría uno que mirar cuáles son el doble discurso o las mentiras de las FARC. Vamos a ver en un video cómo se evidencia que la cúpula de las FARC se burlan del país en forma descarada, hablan de palabras de paz, pero sin embargo vemos que todos estos son hechos de guerra. Ningún país del mundo, incluido Afganistán, que tiene una ocupación militar extranjera, se admite el uso de glifosato por el daño que le causa no solo a su gente, sino al territorio. Ahora bien, nosotros no estamos de acuerdo con la erradicación, ni con los procedimientos que impliquen afectación al medio ambiente. Que lo que está en peligro con la tosuda posición de continuar las inútiles pero dañinas aspersiones aéreas de agente naranja es el medio ambiente. Bueno, son apartes de lo que han dicho estos señores de las FARC, y uno también haría un interrogante. ¿Les podríamos creer cuando alias Pablo Catatumbo habla sobre su oposición al glifosato por las consecuencias nefastas al medio ambiente? Alias Fabián Ramírez dice que las FARC se oponen a cualquier atentado que afecte al medio ambiente. Alias Joaquín Gómez se opone a las fumigaciones, y vemos que todo esto pues finalmente lo que hace es afectar el medio ambiente. Preguntaría a uno si hay una verdadera voluntad de paz. Aquí cuando hablamos de desescalar un conflicto, cuando hablamos de no llamar a los narcoterroristas, guerrilleros, la semana pasada nos tildan como los nuevos terroristas, entonces pensaría uno si eso es desescalar el vocabulario y el conflicto. Pastor Alape dice celebrar la encíclica papal sobre el cambio climático y dice que en el camino hacia la paz era necesario poner freno también a la explotación, a la afectación del medio ambiente. Este documento de la delegación de la guerrilla en La Habana, hablando de la tragedia de Tumaco, dice que fue un daño colateral al conflicto. En la página de ANCOL, que ustedes saben que es el portal web de las FARC, sobre la voladura del oleoducto trasandino dice:
el sabotaje económico de la guerrilla golpea la economía de la guerra del Estado, consecuencia por la ausencia de un cese al fuego bilateral. Veamos otro actor del Estado. La Fiscalía, en lo que hablaba, evidencia claramente en la Unidad de Fiscalía de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Sí existe, entre otras cosas, voy a decirlo otra vez porque no sabía que existía, muchos colombianos creo que no saben que existe una unidad nacional contra los recursos, contra los delitos y delitos contra los recursos y el medio ambiente. Adelanta más de 60 investigaciones por estos crímenes y todos apuntan a que sea la cúpula del secretariado de las FARC, pero ninguno de ellos ha dado el fallo condenatorio en lo que yo les referí anteriormente en la Fiscalía. Entonces llegaríamos casi que al eje central de este debate y decir si es efectivamente mostrarle al gobierno y a la audiencia y a los miembros de esta comisión si estas acciones criminales contra el medio ambiente son calificados como unos atentados hacia el planeta, hacia la población civil, y son declarados como delitos conexos. Aquí no hay que ser, digamos que, ministros de justicia y de algún otro tipo de cartera para saber qué posición se va a tener frente a este tipo de acciones. Los crímenes perpetrados por las FARC jamás se podrán considerar como delitos políticos y menos como delitos conexos. Aquí a los abogados, señor Vinti, me echa una manito, yo no soy abogado, pero hemos tratado de ilustrar muy claramente. El Código Penal dice que un delito político, entre otros, son la rebelión, la sedición, la sonada y la conspiración. Estos tipos de delitos penales tienen en común que son cometidos para perturbar el orden público, para afectar al Estado o al sistema político, pero nunca a la sociedad civil, nunca a la sociedad civil. Se habla que ese delito político por naturaleza tiene tres características importantes: que lucha contra un régimen autoritario, que hace valer los derechos fundamentales y que habla de hacer valer el ejercicio de derechos, de esos derechos fundamentales cuando sean fácticamente impedidos o vulnerados. Es decir, que la naturaleza de este delito político es la búsqueda del bien común en la sociedad, radicado en el goce efectivo de los derechos individuales que de alguna u otra forma son negados por el Estado. Para citar solamente una sentencia, la sentencia de la Corte Constitucional, la C009 del 95 sobre delitos políticos, dice que el delito político se trata de una expresión contra la injusticia y no hay legitimación in causa para la violencia, pues la justicia no admite como medio idóneo para su conservación su antinomía, es decir, la injusticia. Esto muy someramente nos indica para dónde va declarar este tipo de acciones como delitos conexos. Y los delitos conexos que pueden ser catalogados como ese tipo de delitos políticos no podrían ser, si uno se preguntara que estas acciones son contra un gobierno autoritario, contra un gobierno que limita libertades. ¿Será que las FARC buscan el goce integral de los derechos de los colombianos? ¿Será pues que en el campo jurídico podríamos decirle a todos los colombianos que ellos están buscando un fin diferente a la preservación de la guerra? Las imágenes que ustedes han visto hablan por sí solas, aquí no hay que maquillar nada, aquí no hay que, digamos que, exacerbar los ánimos, decir que estamos trayendo cifras, porque todas son absolutamente referenciadas. Y tendríamos que cerrar con algo para escuchar a los ministros. Tendríamos que decir que dentro del presupuesto del medio ambiente, doctor Vallejo, ¿cómo le vamos a lograr recuperar estos ecosistemas tan arrasados por estos actores ilegales? ¿Cómo vamos a superar estos crímenes ambientales? ¿Cómo vamos a decirle a los señores de las FARC que paguen por sus daños?
si uno de sus ministerios se redujo casi en 24.000 millones de pesos para su tarea. Habría que ver que todas esas acciones encaminadas entre el discurso y el recurso pues son bien diferentes. Aquí no podríamos decirle en el tema de reparación a los señores de Bojayá que las viudas, los huérfanos, los ancianos, los niños se vayan a resarcir construyendo la iglesia que derrumbó las FARC. Aquí no podríamos decirle a los señores del Nogal que estos actores al margen de la ley van a reparar barriendo la Plaza de Bolívar. Se preguntaría entonces uno un ciudadano a pie, ¿qué pasó con las caletas de las FARC? ¿Qué pasó con toda esa cantidad de plata por allá enterrada en las selvas y que no han podido sacar? No hay que ir muy lejos, en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, en el año 2013 se encontraron 17.75 millones de dólares. Se ha hablado en algún momento de qué va a hacer este grupo ilegal y qué va a hacer con todos estos bienes, estas reservas en oro, esa cantidad de dinero que evidentemente ha logrado a través de los años. ¿Qué va a pasar con la reparación de los ríos, de los campos, de las fuentes hídricas contaminadas, de las decenas de bosques de hectáreas arrasadas? ¿Qué va a pasar con el daño al ecosistema? Desafortunadamente el medio ambiente no tiene abogado, de pronto usted, ministro, pero no se ha diseñado una figura para defender el medio ambiente. Ustedes en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 hablaban de 6 ejes temáticos y hablaban de 2 ejes temáticos muy importantes. La primera, la transformación del campo, y la segunda, el crecimiento verde. Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, eso tiene algunos recursos. El discurso de que el progreso siempre pasará por el campo, que la deuda histórica con el campo colombiano tiene que ver con el primer punto de los acuerdos de La Habana, y habla del agro, la política de desarrollo agrario integral. Dice entre muchas de sus cosas, tierras improductivas, la frontera agrícola, la protección de reserva, los programas de desarrollo y enfoque territorial, el estímulo de la producción agropecuaria y el sistema de seguridad alimentaria en una tierra donde la FAO cree que nosotros somos la despensa del mundo. La Iglesia Católica se ha pronunciado, ha dicho que hay una misión apostólica en defensa del medio ambiente y elige a 4 cardenales, de Brasil, del Perú, del Ecuador y de Colombia para avanzar en este intento de salvar el medio ambiente. El Banco Interamericano de Desarrollo habla también en su reunión con el presidente Santos en Nueva York que tienen que diseñar políticas para preservar el medio ambiente. Así pues, doctor Vallejo y doctor Ferro, pues hemos hecho un breve recorrido sobre estos crímenes ambientales de las FARC en el entendido que el gobierno nacional y ustedes como voceros de él tendrán que decirle al país cómo se van a resarcir estas graves afectaciones, cuál va a ser el compromiso directo, fehaciente, que se pueda, que sea tangible de medir frente a lo que viene y doctor Ferro, frente a lo que va a hacer el Estado colombiano, lo que va a hacer el ministerio, que es el que está en cabeza del ministro Cristo en estos diálogos sobre todos los dineros que tiene la FARC, sobre todas las reservas en oro, sobre todos estos daños ambientales, cuál va a ser su posición frente al país y qué le vamos a decir al colombiano de a pie que ha perdido todo, al campesino que durante décadas creyó que el campo era el progreso y que en sus cultivos de pancoger en un ataque demencial se dieron cuenta pues que lo perdieron todo. Aquí tiene que haber una presencia del Estado, aquí le tienen que decir al país qué es lo que va a pasar con todos esos recursos y sobre todo cómo se va a recuperar, si bien es cierto de una forma imposible, el medio ambiente y cuál va a ser esa línea que se va a trazar durante los siguientes años, teniendo en cuenta que están sentados en La Habana y que supuestamente hay unos diálogos que están a medio terminar,
pero en donde no está incluido todo este tema del medio ambiente. Yo les agradezco al doctor Vallejo, al doctor Ferro, a los compañeros que nos acompañaron, y quisiéramos pues ya para ir finalizando escuchar a los señores ministros. Gracias, presidente.